Te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Queridos hermanos, el Padre Eterno en la vida sacramental de los creyentes. Todo brota del Padre. Cada sacramento es un regalo del Padre Eterno. Cada sacramento, signo visible, instituido por Jesucristo, por orden del Padre, instituido por Jesucristo para dar gloria al Padre, instituido por Jesucristo cada sacramento para llevarnos al Padre. Cada uno de los sacramentos tiene en su esencia una vinculación con el Padre Celestial. Cada sacramento nos fortalece en nuestro encuentro con el Padre Eterno, con el Padre Celestial. Ningún sacramento se desliga de la presencia amorosa, misericordiosa del Padre. Cada sacramento es la gracia del Padre, dándose, otorgándose, regalándose, donándose. Cada sacramento es la actualización del misterio redentor de Cristo por la acción del Espíritu bajo el amor del Padre Eterno. En cada sacramento el Padre nos quiere salvar en su Hijo por el Espíritu. En cada sacramento el Padre nos quiere redimir en su Hijo por el Espíritu. En cada sacramento el Padre nos abraza en su amor, en su Hijo por el Espíritu. Ayer entonábamos jubilosos cánticos de alabanza y meditábamos en la Eucaristía, cumbre de todos los sacramentos. Pero en cada sacramento encontramos la dimensión paternal, encontramos el patrocentrismo. No hay sacramento sin el centro amoroso del Padre. Y Cristo los instituyó precisamente para llevarnos al Padre. El bautismo. El bautismo es el sacramento de la iniciación cristiana. El bautismo nos une inmediatamente al misterio de la Trinidad. Por el sacramento del bautismo, cada uno de nosotros es insertado en el misterio de Dios. Es insertado en la obra amorosa del Padre, en la obra redentora de Cristo y en la acción poderosa del Espíritu Santo. Por eso decimos que el bautismo nos hace hijos de Dios. Nosotros, todos, hacemos parte de la creación del amor del Padre Eterno, pero de manera privilegiada, Él, el Padre, ha querido que uno de los creados por Él, los seres humanos, no solamente fuésemos llamados criaturas, sino fuimos llamados en su Hijo, por el Hijo, hijos adoptivos del amor del Padre. Por eso, una de las dimensiones más profundas del bautismo es el poder llamar a Dios Padre. Uno no llama a papá a cualquiera. Uno llama a papá al que es Padre. Así pasa entonces. En el bautismo nosotros tomamos una dimensión supremamente especial, la de ser hijos adoptivos. Nos adopta, nos toma como sus hijos. Al Padre Eterno no solo le bastó con crearnos de la nada y permitir un aliento de vida en el momento mismo de la fecundación. Y allí en ese mismo momento crear también de la nada el alma. Porque no es que exista un banco de almas donde el Padre está sacando almas. No, porque eso sería casi que aceptar la reencarnación. No, el alma es creada en el mismo momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide y el Padre, en su don de amor, en su infinitud de amor, en su derroche de amor, en un estado de profundo, constante creador que es, da no solo la vida biológica, sino el alma. De ahí que nosotros defendemos la vida desde el mismo momento de la fecundación, porque no solamente estamos respetando el cuerpo que allí ya es vida, sino porque ahí hay un alma, y de ahí que nosotros tenemos que orar por los niños que son abortados, porque es que Dios ha puesto como Padre amoroso el alma, y así
como es tan sagrada el alma del que está ya anciano y enfermo. Como es tan importante tu alma y la mía que recibe la comunión y que se confiesa, también es importante el alma del no nacido, pero que ya tiene vida, porque el Padre le dio vida. Y por eso respetamos la vida. Y al mismo tiempo, ese amor eterno que es constante creador, Padre creando la vida y el alma de todos los seres humanos, ha querido que nosotros no solamente al nacer y al salir del vientre de madre nos quedáramos como simples criaturas, sino que Él nos regala el bautismo como un sacramento de inserción, como un sacramento de iniciación, como un sacramento de santificación y como una manera de sellarnos. Por eso, el gran acto de consagración que todos tenemos es el bautismo. Y yo quiero aquí hacer un énfasis muy importante. Yo soy un enamorado de los actos de consagración. Ustedes que me han escuchado y que me conocen, saben que llevo muchos años propagando acto de consagración a nuestro Dios por medio del Inmaculado Corazón de María. También el acto de consagración a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y en consuelo al Padre. También la consagración al patriarca San José. También la consagración a los santos ángeles, especialmente a San Miguel, el príncipe de la milicia celestial. Como también la consagración fuerte y hermosa al Espíritu Santo. Y esta tan bella y hermosa al Padre Celestial. Pero todas estas consagraciones estimulan, fortalecen, ayudan, hacen un acto de cooperación a la espiritualidad nuestra del único, óigalo bien, del único y gran acto de consagración que tenemos, que es el de nuestro bautismo. Ningún otro acto de consagración supera al acto mismo de consagración que fue el día de nuestro bautismo. Nosotros no hemos profundizado el misterio enorme y sublime que hay ahí en el sacramento admirable del bautismo. Nosotros hemos vuelto el bautismo algo de compromiso. Es tan triste cuando uno escucha a una familia que le dice a uno: Padre, colabóreme con el bautismo de mi niño, de mi niña. Es que vea, vienen los padrinos y qué bueno, a ver si salimos de una vez de eso. Hágame el favor, hágame el favor. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor para mí como sacerdote! Y saben que es lo más doloroso aún. Yo no le puedo negar el sacramento. Yo no puedo negarle el sacramento. Por eso los sacerdotes tenemos que preparar bien, orientar bien. Y qué bueno tú que estás escuchando esta catequesis hoy, recuerdes, avives y fortalezcas el día hermoso de tu bautismo. Porque ese día sucedió un milagro. No hay un milagro más hermoso que un solo bautismo. Ni la creación entera, oiga lo que estoy diciendo, ni la creación entera, que es máxima obra del amor del Padre, se compara con el milagro que sucede el día de un bautismo. Porque ese día el Padre nos toma como sus hijos. Y desde ese día le dolemos como hijos. Y desde ese día Él quiere hacer todo por nosotros, como todo papá que no sabe qué hacer por sus hijos. Le duelen sus hijos, ama a sus hijos, se entrega por sus hijos. Da todo por sus hijos. Nos dio a su propio Hijo Jesucristo. Nos dio a su Santo Espíritu. Ahí está. El día del bautismo se da un acto de consagración en el que comienza una historia de amor que no será borrada. De ahí que el sacramento se llame sacramento con un sello indeleble. Óyelo bien, con un sello indeleble. Es decir, no se borra esa gracia. ¿Sabías, por ejemplo, que si alguien de otra iglesia quisiera entrar a nuestra iglesia, no se le dice vuélvase a bautizar? Solamente se le pregunta: ¿fuiste bautizado en nombre de la Trinidad? ¿Te bautizaron invocando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sí. ¿Te bautizaron con agua? Sí. Si eso fue así, no hay que hacerle otra vez el bautismo. Ya esa persona está bautizada. Ya lo que hacemos son los ritos explicativos, la unción con el óleo, la unción con el crisma, le hacemos la profesión de fe para que profese su fe ahora como católico, y lo tiene que hacer públicamente, y allí hace una expresión pública de su fe, pero no se le vuelve a bautizar,
¿Por qué? Porque la iglesia reconoce que cuando se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y con agua, ahí ya está el sacramento. En cambio, miren qué tristeza. Los muchos hermanos se salen de la iglesia católica y lo primero que les dicen es que los tienen que volver a bautizar en un río. Es no entender, oiga lo que voy a decir, es no entender la dimensión del sacramento. La iglesia respeta el sacramento, así no venga de nuestra iglesia. Hablando pues del bautismo, no más, solamente estoy hablando del bautismo. Por favor, para que no terminen diciendo el padre está diciendo algo que no es, no. Hay que leer el derecho canónico, hay que leer el catecismo de la iglesia, y en el derecho y en el catecismo está muy claro que si alguien es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y con agua, no tiene que volver a ser bautizado. La iglesia reconoce allí que obró el poder de Dios. ¡Qué belleza! Es que para nosotros el sacramento no es un juego. En cambio, para muchos hermanos sí. Perdonen que lo diga. Para muchos es un juego, empezando por nosotros los católicos, que no sabemos que el bautismo es de esa dimensión tan grande. Y todavía pensamos que el bautismo es para quedar bien con la familia, que el bautismo es para que no le den mal de ojo a los niños, hágame el favor. ¿Qué es eso tan irrisorio y ridículo? Que el bautismo es simplemente porque como todos son católicos, entonces que el niño también. O de pronto es que si se muere se va para el limbo no existe. Bueno, y cosas así. Perdonen que sea tan claro, pero es verdad. Y a eso se une el respeto que la iglesia le tiene al sacramento, que si alguien viene de otra iglesia y fue bautizado en nombre de la Trinidad y con agua, se le recibe. Ya se le pide, eso sí, se le exige que profese su fe y que la profese públicamente y recibe los otros signos. Pero la iglesia valora y respeta porque Dios obró. Es que es un signo indeleble. El bautismo es de un signo indeleble, ni se borra. Más irrisorio aún lo que está pasando en algunas diócesis de Europa. ¿Han escuchado ustedes que las diócesis de Europa han tenido que sacar un libro donde algunos católicos exigen que los borren de las listas, que los borren de los folios de los libros de bautismo? Hágame el favor. Y que la iglesia les tiene que dar un certificado donde diga que ya no es bautizado, que ya no hace parte de la iglesia. Y esa demanda prosperó. No, es que todas las demandas contra la iglesia prosperan. Dígame qué demanda que sea contra la iglesia no prospera. Todas. Porque ahí está el enemigo, con toda su fuerza. Ahí está Satanás. ¿Qué le hace? Eso no nos puede afectar. No nos puede afectar. Pero de lo que esa persona no sabe es que aunque lo borren del libro, aunque le tachen y aunque le den un acta donde diga ya usted no es bautizado, esa persona tiene un sello indeleble, imborrable, así no lo quiera. La marca del bautismo es marca de eternidad, es marca de cielo. Por eso el Padre Eterno nos marca, nos sella con su cielo, nos marca, nos sella con eternidad desde el día del bautismo. El Padre pone en nosotros semillas de inmortalidad. Por eso el bautismo nos hace empezar un camino de fe, es decir, un camino de entrega, de adhesión y de amor al Padre en su Hijo por el Espíritu. El bautismo es la puerta de entrada a una vida distinta, a la vida de Dios. Es la puerta de entrada a vivir del amor del Padre. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no hemos destapado los regalos del bautismo? Ahí los tenemos guardados. ¿Cuántos no disfrutan el saber que tienen a Jesucristo como camino, verdad y vida? ¿Cuántos no disfrutan de saber que el Espíritu Santo habita en ellos desde el bautismo? ¿Cuántos no disfrutan saber que pertenecen a la iglesia, pecadora y débil, pero la iglesia del Señor? ¿Cuántos no disfrutan del bautismo, descubriendo que son hijos amados del Padre? Y como hijos, herederos. Y aquí viene lo también importantísimo del sacramento del bautismo. Es que el Padre nos adopta como hijos y nos hace herederos. ¿Quién es el heredero? El Hijo. ¿Quién es el heredero? El Hijo. Y nosotros por el bautismo somos hijos amados del Padre. Hijos en su Hijo Jesucristo que dio su sangre por nosotros. Hijos en su Hijo que derrotó al demonio. Hijos en su Hijo porque aceptando a Cristo aceptamos al Padre. Y entonces, herederos de la eternidad. Pero por favor, hermanos, muchos de nosotros le hemos firmado un pagaré de nuestra herencia al demonio.
Le hemos firmado un pagaré de nuestra herencia y le hemos dicho, aquí está nuestra herencia, y el feliz nos ha robado la herencia a muchos, o nos la está robando. Recupérala, que este camino y esta recta final de catequesis y ahora el octavario de consagración que empieza ahora el viernes 31, sea para recuperar la herencia del reino. Tú eres heredero. Aquí el heredero no es el demonio, porque el diablo no ha hecho nada para ganarse el cielo. Lo único que hizo fue apartarse, desobedecer. Tú y yo estamos haciendo todo un camino espiritual. Recuperemos la herencia. Estamos a tiempo. Con toda seguridad, estamos a tiempo. Este es el momento preciso. Este es el momento de gracia, de recuperar la herencia. La que se nos fue dada desde el bautismo, que es herencia de gracia, de amor, de eternidad, de plenitud, de felicidad, de gozo, de amor, de paz. Es la herencia que fue rescatada nuevamente por la sangre de Cristo. Es la herencia que fue comprada con la cruz de Cristo para que no se perdiera. Es la herencia que el Espíritu Santo nos hace gozar como primicias de eternidad. Con gemidos inenarrables, el Espíritu actúa en nosotros para que la herencia que se nos fue dada desde el bautismo sea siempre avivada, disfrutada. Es la herencia. Eres un heredero. Heredero del Padre. Y eso significa que tú no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero del cielo, heredero de todas las bendiciones. Hermano, usted sabe lo que le estoy diciendo. A usted hoy le estoy diciendo que todo lo que es del Padre te pertenece. Por eso el Padre desea que vuelvas a Él. Pero nosotros somos rebeldes, tercos, cabeciduros. De ahí la importancia de sentirnos hijos pródigos. Porque el hijo pródigo fue terco, cabeciduro, se fue, pero volvió, recapacitó. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la herencia que se gastó, que la herencia que desperdició, que la herencia que derrochó, que la herencia que el padre le dio, la utilizó mal. Pero el padre seguía siendo su padre y seguía esperando que volviera para volverle a dar la herencia que le correspondía. ¡Qué derroche de amor! ¡Qué derroche tan grande! No nos cabe en el cuerpo ni en el alma tanto gozo al descubrir que somos herederos de esa bendición, la del Padre. Queridos hermanos, en cada sacramento descubrimos la dimensión amorosa del Padre en Cristo, que instituyó cada sacramento, y por la acción del Espíritu. Y cada sacramento le fue dado a la Iglesia, y la Iglesia lo administra, y tú has recibido el sacramento del bautismo. Por lo tanto, renuévalo, y que esta octava de consagración que vamos a iniciar sea la oportunidad para que renueves tu única y grande y especial consagración que recibiste, que fue la del bautismo, y que ésta renueve y fortalezca tu gran consagración de ser hijo amado del Padre desde el bautismo, cuando fue insertado en tu alma ese misterio de Dios salvándote, el Padre con su amor, Cristo con su cruz y el Espíritu santificándote. Amén, amén, amén. Y siguiendo con la acción poderosa del amor del Padre en cada sacramento, descubramos cómo el Padre Eterno no solamente instituyó la Eucaristía a través de su Hijo Jesucristo para quedarse con nosotros, no solamente instituyó el sacramento del bautismo en su Hijo Jesucristo para darnos nueva vida, hacernos sus hijos, herederos de su cielo, de su eternidad, de su bendición, y así regalarnos todas las bendiciones posibles para vivir de la eternidad que ha sido implantada como semilla inmortal en nuestra alma, el bautismo, sacramento de iniciación, y que nos da la marca y el sello indeleble e imborrable del amor del Padre que garantiza esa gran consagración que tenemos desde que fuimos bautizados. Pero al mismo tiempo, el Padre, en un derroche de amor,
instituye a través de su Hijo la gracia de la penitencia, de la reconciliación, el sacramento del perdón. Y de ahí que cuando Jesús resucita y ha vencido las ataduras de la muerte y ha vencido el sepulcro, se le aparece a los apóstoles y les dice, soplando el Espíritu, reciban el Espíritu Santo, y a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Y allí, en ese momento, comienza a vislumbrarse el sacramento de la penitencia. Pero también en el Evangelio, eso no solamente en el Evangelio de Juan, sino que también en el Evangelio de Mateo, cuando los apóstoles reciben aquella instrucción en la que Pedro, tomando la palabra, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, eso no te lo ha dicho la carne y la sangre, y a ti te digo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Te doy las llaves, dando así a la iglesia la potestad de perdonar. Pero la profundidad que eso encierra va más allá de la simple institución de un sacramento. Es que todo el amor del Padre es sacramento de perdón. Si hay un sacramento que nos habla de la dimensión amorosa del Padre, es la penitencia, es la reconciliación, porque la penitencia es para volver a estar en la gracia del bautismo. Óyelo, medítalo. El día del bautismo fuiste purificado. El día del bautismo el pecado original fue vencido. El día del bautismo tú quedaste limpio, puro, agradable al Padre en su Hijo por el Espíritu. Pero llegó el paso de los años y empezaste a conocer el pecado. Y empezaste a conocer la debilidad, y empezaste a darte cuenta de la tentación, y empezaste a descubrir que no era fácil vencerla, y caíste, y fallaste, y empezaste a pecar, y empezaste una vida de desorden, una vida de pecado, una vida de lejanía del amor de Dios. Sí, una historia de fracasos, una historia de dolor, de tristeza, una historia en la que, seducido por lo del mundo, te olvidaste de la gran seducción del amor del Padre que te hizo su Hijo. Pero Él no quiere, como Padre, que la historia termine ahí, en el pecado. El Padre que empezó una historia de amor el día del bautismo no quiere que esta historia termine con el pecado. Y Él le pone una solución. Y la solución es su Hijo. Y la solución es el vivir una vida nueva experimentando el perdón. Óyelo bien, experimentando el perdón. Porque ese es el sacramento de la reconciliación. Es la experiencia del perdón de Dios. No es la experiencia de la alcahuetería del Padre, porque Él no es alcahueta. No es la experiencia de que entonces yo hago lo que quiera porque es que Él me va a perdonar. Porque de Dios nadie se burla. Es que en la Biblia dice que los pecadores y las prostitutas nos llevan la delantera. Sí, si se arrepienten. Jesús precisamente utiliza pecadores y prostitutas para decirnos, un pecador y una prostituta, si se arrepienten, nos llevan la delantera. Si se arrepienten. No es que porque sean pecadores nos llevan la delantera. No es que el pecador nos vaya a llevar la delantera. Nos llevará la delantera si se arrepiente, si entra en la dimensión del perdón, en la dimensión del amor y desea una vida nueva. Yo te pregunto, ¿tú quieres una vida nueva? Yo sé que sí, yo también. Entonces, si queremos una vida nueva, tenemos que experimentar el pecado, sí, pero más aún experimentar la gracia de Dios que perdona, la gracia de Dios que fortalece para no pecar más. Allí, como fruto de un amor inmenso del Padre, nos da su perdón. Por eso el sacramento de la reconciliación es el sacramento del perdón que nos da el Padre, por medio de su Hijo. ¿Cómo nos perdona el Padre? Nos perdona mirando a Cristo en la cruz. ¿Cómo nos perdona el Padre? Mirando a Cristo crucificado. ¿Cómo nos perdona el Padre? Mirando la sangre que Cristo derramó por nosotros. ¿Cómo nos perdona el Padre? Mirando los dolores, las llagas y el sufrimiento de su amadísimo Hijo como propiciación de nuestros pecados. Así es que nos perdona. Por amor. Porque cada uno de estos pecados flageló a Cristo, coronó a Cristo, crucificó a Cristo. Pero al mismo tiempo el Padre, en un derroche de amor, ve en su Hijo el sacrificio para perdonarnos.
Se hizo propiciación de nuestros pecados. Por eso cada vez que nosotros aceptamos a Cristo, el amado del Padre, vencemos la culpa y ya sobre nosotros no pesa culpa de pecado alguno, porque la culpa fue salvada por Cristo. La culpa fue redimida por su Hijo Jesucristo. La culpa que nos hacía culpables ante el Padre, culpables por nuestro pecado, culpables por nuestro pecado ante el Padre, esa culpa fue vencida en la cruz. Pero nos queda la pena. Y por eso hay que reparar por las penas de cada pecado. De ahí la importancia de hacer jornadas de reparación, de entrar en la dinámica de ser almas reparadoras. Ya tendremos la oportunidad después de esta gran catequesis de hacer unas jornadas de reparación. Inclusive la próxima semana les diré para que hagamos una jornada de reparación bien especial y nos unamos por WhatsApp y por Facebook a hacer una jornada bien especial de reparación en medio de las octava de consagración, porque es importante, ya que en la reparación estamos entendiendo que tenemos que nosotros saldar las penas de nuestros pecados, porque ya el Padre en su Hijo nos perdonó la culpa. Ya el Padre hizo todo. Ya el Padre eterno lo hizo todo por ti. Te perdonó la culpa de tus pecados. Te perdonó la culpa de cada pecado. Ya tú no eres culpable. Ninguno de tus pecados ni de los míos nos hace culpables. ¿Y por qué no nos hace culpables? Porque el Padre en su Hijo quiso que esa culpa la venciera la cruz, la venciera la sangre de su Hijo. Se hizo propiciación. Pero eso sí, nos dejó la pena del pecado para decirnos, tienes que hacer algo para reparar. ¿Cómo nos ama el Padre? Es que así es un papá. Lo da todo, pero también quiere que aprendamos. Lo da todo, pero nos deja una lección. El perdón del Padre en cada sacramento. Y por eso yo me acerco. Y por eso yo examino mi conciencia. Y por eso yo escarbo mi conciencia. Y por eso yo hago buenos exámenes de conciencia. Pero no me quedo ahí. Yo tengo que dar un paso. Y es, ¿me duelen estos pecados? Me duelen. Porque a alguno no le duele el pecado. Y si a ti no te duele el pecado, entonces es porque no eres un verdadero hijo. Porque el que es hijo le duele ofender a su padre. Le duele ofender al Padre. Cuando no te duele el pecado, tienes que evaluar tu relación con Papito Dios. A mí cada pecado me duele tanto. Así sea el más pequeño, me duele tanto. Porque sé que estoy fallándole a mi Padre. A mi Padre amoroso, a mi Padre eterno, a mi Padre celestial. Y por eso todo lo que hago, lo hago para reparar por los pecados. Y todo lo que hago es para que las confesiones que haga sean con verdadero dolor de mi pecado. Y haciendo un propósito de no pecar más, de cambiar de verdad. Y por eso me confieso. Ahora ha sido un poco difícil acercarnos al sacramento. Y yo sé, a mí como sacerdote me duele muchísimo. Hay un dolor muy grande. Y cada vez me duele más. Miren, por ejemplo, la noticia que nos ha llegado. Nuestro alcalde de Itagüí había gestionado todo al Ministerio del Interior. Pocos alcaldes lo han hecho, entre ellos nuestro alcalde José Fernando. Y esto para los que de pronto no son de nuestro municipio de Itagüí, lo tengo que decir con alegría. Porque él se conecta con nosotros, él es un devoto del justo juez, les comparto eso. Se conecta a ver la misa con su esposa y con su hija. Yo no estoy aquí metiendo política, porque no faltará el que diga eso. No, yo estoy hablando de una persona de fe, no más. Y él gestionó todos los protocolos y no fueron aprobados. Se le dijo que no. Inclusive él me llamó y me contó con tristeza y nos habló a los sacerdotes lo que hizo, pero que por ahora no. Ven, ya sabemos la mano negra que hay allí. No nos asuste eso. No nos asuste. Aquí hay poderes muy fuertes y son los del demonio. El demonio está detrás de la COVID-19. Se los digo, hermanos. Aquí no es solamente una pandemia. Aquí no es solamente un virus. Aquí hay toda una estrategia satánica. Aquí hay toda una estrategia demoníaca. Aquí hay toda una fuerza del mal fuerte. Con una campaña muy agresiva que apenas se está dejando ver. Porque lo que nos viene, lo que se viene, es muy fuerte. Por eso estamos aquí. No nos escandalice, ni nos dé miedo. Pero lo digo porque él nos habló del deseo que también tenía de que empezar a hacerse la reapertura. No importa, vamos a seguir, así sea clandestinamente, si es que nos va a tocar así, porque muy seguramente
nos va a tocar. Ya esto es un gran aviso de lo que va a venirnos a la iglesia y de lo que es la preparación de lo que ya conocemos como iglesia remanente. El resto fiel, no el resto que no peca, porque cuidado con eso, que ustedes no se me vuelvan fanáticos, porque aquí no se trata de fanatismo, hay que ser realistas y no fanáticos, porque el fanatismo no es religioso, no es cristiano, no es espiritual, es dañino, pero tenemos que estar preparados. Y entonces yo sé que nos duele no poder confesarnos, pero bueno, ahí vamos a mirar, el Espíritu Santo va a obrar. Por eso hay una alternativa muy bonita y se llama la contrición de corazón, y esa contrición de corazón la recibe el Padre. Tenlo por seguro, que el Padre va a recibir la contrición de corazón de sus hijos. El Padre recibe la contrición de corazón de sus hijos. Porque entre otras cosas, aquí lo importante del sacramento de la confesión es el dolor del pecado, el arrepentimiento, el propósito de cambio. Ahora bien, la gracia se necesita y es la absolución. Yo lo sé. ¿Cuánto estamos necesitando la absolución de nuestros pecados? Padre, envíamelo por WhatsApp. No se puede. Padre, dénosla por Facebook. No se puede. La absolución tiene que ser personal, porque la absolución es a cada persona. A no ser que sea un momento de un accidente, un terremoto, un accidente aéreo, un accidente en un barco, y entonces ahí hay un sacerdote, puede hacer una absolución general, pero de resto no. De resto, la absolución tiene que ser personal. Ahora bien, como les decía ayer, si es un pecado leve, venial o capital, el arrepentimiento como tal ya es signo del perdón. Pero es que hay pecados graves, mortales, y recuerden esto. Por favor, recuérdenlo. El hecho de que un pecado sea leve o pequeño, si se vuelve repetitivo ya es grave. Oiga eso, para que nunca lo olvide. El hecho de que un pecado, aunque sea pequeño o leve, el hecho de que sea repetitivo ya lo hace grave. Una mentira, pero es que usted es un mentiroso empedernido. Una palabra, no es que usted no diga una palabra, usted es un palabroso. Usted a 2 palabras tiene que meterle 4 vulgares. Entonces usted es vulgar, es palabroso. Entonces, por favor, la repetición del pecado ya hace que sea grave. La contrición de corazón nos ayuda a experimentar el amor del Padre. Amados y muy queridos hermanos, el bautismo nos hace herederos. El bautismo nos inserta en el misterio del Padre. Pero el pecado quiso dañar esta historia. El pecado se metió para dañar esta historia. Pero el Padre no dejó todo al fracaso. El Padre no permitió que toda su historia de amor terminara con el pecado del hombre. Pecado del hombre que vino por algo que el mismo Padre nos dio, la libertad. Pero el Padre es mucho más sabio que el demonio. El Padre es mucho más poderoso que Satanás. Porque Satanás podía decirnos, bueno, entonces díganle al Padre que no los deje libres. Díganle al Padre que les quite la libertad, para que así entonces no pequen y entonces así nunca lo desagraden. El Padre no le sigue el juego al diablo. El Padre sigue creyendo que somos libres. El Padre nos sigue dejando libres porque Él quiere que lo busquemos con un amor en libertad. El Padre no necesita esclavos. Pues si necesitara esclavos, listo, nos quita la libertad. Y bueno, y no le pecamos y nunca hacemos nada malo. ¡Ay, qué rico que fuera así! No. Eso no es lo que quiere el Padre. El Padre quiere que lo busquemos libremente por amor, que lo busquemos libremente, que nos acerquemos a Él libremente. No, el Padre no necesita zombies, el Padre eterno no necesita esclavos, el Padre eterno no necesita caballos que no miren para ningún lado, sino que vaya solo de frente para Él. No, el Padre eterno quiere hombres felices que libremente experimentan el pecado, pero que libremente se dan cuenta que el pecado no sirve. Que en cada pecado está el demonio engañando, que en cada pecado está el demonio destruyendo, que en cada pecado está el demonio matándonos, que en cada pecado está el demonio engañándonos, que en cada pecado está el demonio tratando de dejarnos encerrados en eso, que detrás de cada pecado está el demonio haciendo de las suyas. Pero el Padre nos ofrece algo más grande. ¿Y saben qué? Su perdón. Eso no nos lo puede ofrecer el diablo. El diablo solo nos sigue ofreciendo, siga pecando, siga pecando, siga pecando. Y de pronto nos engaña diciendo, bueno, entonces háganse esclavos para que no pequen. Nada de eso, no te dejes enredar. El Padre te ofrece algo más bello, su perdón.
Y su perdón es más grande que cualquier otra realidad. Por eso, aunque peco y aunque peques, arrepentidos, el perdón de Dios se va a dar. Y cuando uno experimenta el perdón de Dios, de verdad, uno comienza a dejar el pecado. Porque uno se da cuenta que el pecado no deja nada. O bueno, sí deja huellas muy dolorosas. Mientras que el perdón deja huellas de más alegría, de más gozo. Por eso, el Padre en su Hijo instituye el sacramento del perdón, para que su misericordia sea un derroche derramándose, para que su misericordia sea un derroche donándose, para que su misericordia sea todo un fluir de su bondad sobre nosotros. Sabes, hermano, que el demonio te está engañando y me está engañando. Y así sea un pecado pequeñito, ahí está el demonio engañando. Y el Señor nos da libertad. Incluso nos deja experimentar ese pecado. Incluso nos deja caer en él. Pero espera con paciencia, porque nos ama. Que nos demos cuenta pronto y muy pronto de que ahí no hay nada. Que con él sí hay todo. Que con su amor sí hay todo. Y por eso nos dice: los perdono. Los perdono si de corazón quieren volver. Los perdono si de corazón se dejan amar. Sacramento de la reconciliación, porque nos reconcilia con él, con el hermano y con nosotros mismos. Sacramento del perdón, porque es el don del amor, de la misericordia. Sacramento de la confesión, porque confieso mi pecado. Lo digo con humildad, arrepentido, y descubro la gracia que se está dando. Amados hermanos, por eso, en cada sacramento, el Padre está actuando. Y el Padre, que actúa haciéndonos sus hijos muy amados en el bautismo y herederos de su eternidad y de su bendición, sabe que el pecado y el demonio están haciendo y deshaciendo. Por eso nos ofrece algo más, su perdón, para que experimentando ese perdón tengamos vida nueva. La vida nueva que el Padre nos ha querido dar en su Hijo y por el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y hermanos, quiero terminar con esta tercera lección invitándolos a que veamos también los demás sacramentos, cómo el Padre actúa, cómo el Padre en su Hijo y por el Espíritu en los demás sacramentos está actuando. Cerremos el sacramento de la iniciación cristiana con el sacramento de la confirmación, sacramento de la madurez, sacramento del don del Espíritu. Pero ese don del Espíritu es el don del Espíritu ¿de quién? Del Padre. Por eso decimos: el Padre lo ordena, el Hijo lo dispone y el Espíritu Santo actúa. Por eso, cuando somos confirmados, ¿qué se nos dice? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la señal? El obispo o el ministro que da la confirmación nos hace una cruz con el santo crisma en la frente. Pero antes de haber hecho eso, el obispo o el que está confirmando ha impuesto las manos, preferiblemente a cada uno. Pero en nuestras liturgias, muchas veces los obispos, y por las situaciones pastorales también hay que reconocerlo, lo digo porque en mi parroquia aquí sucede. Puede que este año ya no, porque son más poquitos, pero en años anteriores eran 120, 140, 150 para confirmarse. Entonces, claro, entonces hacía una imposición general. Pero, ¿qué decía la oración? Que el Padre, óigalo bien, que el Padre regalara por su Hijo los dones del Espíritu a quienes estaban confirmando. Oiga, qué belleza. En la oración se le está pidiendo al Padre que envíe su Espíritu sobre esos bautizados que quieren confirmar su fe. Yo, el día de la confirmación, estoy recibiendo el don del Espíritu. Pero ¿quién me da el don del Espíritu? La oración de la Iglesia. Pero la oración de la Iglesia, ¿a quién le pide ese don? Al mismo Espíritu y a Cristo. Pero Cristo, ¿a quién se lo pide? Al Padre. Miren que cuando hacíamos la catequesis al Espíritu Santo, en tiempo de Pascua, que fue bellísima, y yo sé que muchos de ustedes la hicieron, cuando yo les di todas esas catequesis tan profundas, que fueron 50 catequesis, eso fue una belleza. Eso fue una hermosura y yo sé que muchos de ustedes las hicieron. Pues bien, yo recuerdo en algunos de esos momentos, yo cuando les decía la importancia de descubrir que el don del Espíritu es don del Padre.
Es que el Padre es el que nos da su espíritu. El Padre nos da su espíritu y nos confirma en la fe. Eso es lo que Él quiere. Movidos por su espíritu, que caminemos fortalecidos, que esa gracia, ese sello indeleble del bautismo, esa herencia de cielo y de eternidad que se nos fue dada, ese proceso de fe, ese proceso de amor y de esperanza, ese regalo de ser hermanos de Cristo, templos del Espíritu, miembros de la iglesia, ese camino espiritual emprendido en el bautismo y que el pecado quiso truncar con su maldad y que el demonio quiso siempre meterse y se sigue metiendo y se seguirá metiendo y buscará la manera de desanimarnos, pero no lo logrará porque el Padre tiene un regalo más grande que es el perdón, y si nosotros arrepentidos volvemos a ese perdón, esa misericordia se derrama, nos da una oportunidad de confirmar. Es que por eso se llama confirmación. Confirmar. ¡Qué belleza! Cuando a uno le dicen, ve, llámame y me confirmas, es volver a decir sí. Eso es la confirmación, volver a decir sí. Tú y yo tenemos la oportunidad, al ser confirmados, de volver a decir sí. ¿Cuántos de ustedes dijeron sí y no se dieron cuenta? ¿Cuántos se les dio la oportunidad de volver a decir sí y no se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque estaban pensando en confirmarse para ser padrinos, pero no para confirmar su fe, para ser padrinos. Estaban pensando en confirmarse para poderse casar, no para confirmar su fe. Ven la gravedad. Y así sigue. Eso no ha cambiado. Usted no se imagina todos los que yo llego y me escuchan o me llaman y me dicen, padre, yo me quiero confirmar. ¿Ve? ¿Y por qué? Es que tengo que ser madrina, es que tengo que ser padrino, es que me quiero casar. Les cuento una tristeza. Tan tristeza como la del bautismo, cuando me dicen, bautíceme padre al niño, porque es que vienen los padrinos de no sé dónde, a ver si salimos de eso, que eso es como un dolor, es como si me atravesaran una espada en el alma. Pues también me pasa con los de confirmación cuando me dicen, ¿por qué se quieren confirmar? Les digo, hermanos, yo creo que ya perdí la cuenta de que la mayoría me dicen es eso, porque me quiero bautizar, porque quiero ser padrino, porque me voy a casar. Pero ¿saben? Yo no tengo en mi memoria haber escuchado a algún joven que me diga, es que yo quiero renovar mi bautismo. Es que eso es la confirmación, es para renovar el bautismo, es para volverle a decir sí al amor del Padre. Tuviste la oportunidad de decirle sí al amor del Padre en tu confirmación y no lo hiciste. Es más, ¿dónde está el vacío? ¿Está seguramente en la catequesis de confirmación? Puede que sí. ¿Dónde está el vacío? ¿En nosotros los sacerdotes? Seguramente que sí. ¿Puede estar en los padres de familia, en los catequistas? También seguramente que sí. Pero en el fondo el vacío está en que no queremos tener una experiencia con el Padre Celestial. Tú la quieres tener. Como tú sí la quieres tener, a ti hoy te duele. Y yo sé que es así, porque a mí también. Cuando yo me enteré de esto, a mí me dolió. Cuando yo me enteré que la confirmación era para decirle sí al amor del Padre, a mí me dolió. Porque yo dije, ¿yo dónde estaba? ¿En qué pensaba? A ti también te está pasando. Pero ánimo, hermano, qué bueno que te pase. Porque eso significa que ya está actuando el Espíritu. Porque ahora ya sabes que fuiste confirmado. Y si fuiste confirmado, alégrate. Porque entonces Dios Padre te quiso dar su Espíritu para fortalecer tu fe y tu encuentro con Él. Pero resulta que cuando avanza el camino de la fe, tenemos la oportunidad de fortalecernos, de crecer, de vivir una verdadera experiencia cristiana, y se nos aparece en la vida de pronto una vocación específica. Y esa vocación específica puede ser a la vida matrimonial, o a la vida sacerdotal, o a la vida de servicio en la soltería, o a otras experiencias, sea la que sea. Pero en todas está la gracia de Dios. Y todas son una vida sacramental. Específicamente el sello que el Padre da a través del matrimonio y el sello que el Padre da a través del sacerdocio. Ahora bien, ¿qué hace el Padre en el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio es muy distinto a los demás, porque en el sacramento del matrimonio, el sacramento como tal es el amor de la pareja. ¡Qué bonito eso! Si bien en los demás sacramentos el actor principal es el Padre Eterno en su Hijo por el Espíritu, en el sacramento del matrimonio, el Padre solamente quiere ser testigo de ese amor. ¡Qué lindo! Y lo quiere sellar y bendecir. Lo que bendice el Padre es el amor de esa pareja. El sacramento del matrimonio, aunque es tan distinto,
es tan sublime? Porque es que resulta que el matrimonio es también de orden natural. Escuchen esto, es también de orden natural. Es que la naturaleza misma nos muestra que el hombre y la mujer se unen. Es que para eso fue. De ahí la importancia de la Iglesia defender la relación entre hombre y mujer y la familia hombre y mujer. Muchos dicen que es que la Iglesia es homofóbica, que es que la Iglesia quiere expulsar a los que tienen una condición sexual diferente, que es que la Iglesia rechaza, que es que la Iglesia... y lo más complejo de todo es que la Iglesia oculta todo lo de la sexualidad, sabiendo que la Iglesia es la más perversa. Miren los escándalos de los sacerdotes. Yo no voy a ocultar que hay situaciones muy dolorosas al interior de la Iglesia, pero ojo, cuidado, no generalicemos. Estamos cayendo en un error tan grande y estamos lastimando a tantos sacerdotes. Porque es que cualquiera dice cualquier cosa de un sacerdote y todo el mundo la cree. Y pasan los meses y se descubre que que era mentira, que era falso. Dígame quién le devuelve el buen nombre a ese sacerdote. Dígame el daño que se le hace moral y espiritual a ese ministro. ¡Qué dolor! Pero la Iglesia seguirá defendiendo, así nos cause mucho desprecio, mucha irritación, muchas calumnias y, claro, muchos rechazos, defender la familia. Pero es que es el orden natural, y ese orden natural el Padre lo quiere bendecir con un sacramento. Y por eso Jesús le da dos fuerzas al sacramento cuando dice, hermosamente Jesús, habéis oído que se puede separar el hombre y la mujer, pero yo les digo que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Oiga, qué expresiones tan lindas. Una sola carne. Es que cuando uno decide entregarse a una persona, es para ser una sola carne. Ya no son dos, son una sola carne. Sí, pueden ser dos en cuanto que son dos pensamientos, dos realidades, dos historias, dos proyectos. Incluso yo digo mucho. No podemos pensar en la pareja perfecta, porque es que es un ser humano. Tú no puedes endiosar a tu pareja. Tu pareja es un ser humano que se equivoca, que falla, que tiene historia. Yo me acuerdo cuando las parejas me dicen a mí, padre, es que, cierto, nosotros podemos hacer borrón y cuenta nueva. ¿Cuál que borrón y cuenta nueva? No, a construir sobre las ruinas. Claro, el borrón y cuenta nueva no existe. Uno tiene que afrontar la realidad. Lo dije en el seminario de sanación interior. Hay que enfrentar la realidad. Y no es que entonces borremos y aquí no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? La historia mía, la historia de mi pareja, la historia de las parejas, hay que vivirlas. Y sobre eso hay que construir la relación. Y una relación en la que no hay ocultamientos. Esas palabritas de las parejitas de ahora. Ay, padre, es cierto que yo tengo derecho a mi espacio. Claro, quédese viviendo en su casa y quédese soltero. ¿Cómo que tengo derecho a mi espacio? Entonces no sirve para el matrimonio, porque en el matrimonio son una sola carne. Ay, padre, cierto, es que yo me caso, pero yo también tengo derecho a mi vida privada. Y yo, claro que tiene derecho a la vida privada. Siga viviendo en la casa de sus papás. Si usted se va a casar, no hay vida privada. Si usted se va a casar, no hay espacio. El que se casa tiene espacio con su pareja. El que se casa, la vida privada es la de los dos, no vida de cada uno por su lado. No han entendido que es una pareja. Si no han entendido, no se casen. Es que hay muchas parejas que no se dieron casar. De pronto usted me está escuchando, ay, padre, yo vivo tan horrible con mi pareja, y listo. Pero ya no vivieron un noviazgo, nadie los habló. Ahora lo que tienen que hacer es sanar las heridas y romper cadenas y iniciar. Siempre es bueno volver a iniciar. Pero esto es un proceso. Pero bueno, este no es una terapia de pareja. Aquí no estoy en terapia de pareja, pero quiero decirles que el sacramento del matrimonio es el amor del Padre, uniendo a esa relación. Es el amor del Padre, permitiendo que esa pareja se conozca, se ama, se entreguen, sean una sola carne. Y entender que es hasta el final. ¡Qué bendición tan grande recibe la pareja! Es una alianza donde el Padre Eterno es testigo de ese amor. Es un pacto donde el Padre quiere unir con su bendición esa pareja. Pero atención, la bendición que da el Padre Eterno a las parejas no significa que la pareja no tenga que hacer
todo un proceso en su relación. Yo también he escuchado muchas parejas, padre, por favor, cásenos para que la vida se nos arregle. Yo, un momentico, no jueguen con el sacramento. Dios no puede arreglar lo que ustedes no quieren arreglar. ¿Cómo le van a poner ustedes de tarea al Padre Celestial que les arregle la vida si ustedes no quieren tener un encuentro con Él? ¿Quién dijo que porque yo llego al altar vestida de blanco y llego al altar muy elegante, entonces eso se arregla todo por una obra y magia? No. Si no hay encuentro de amor con el Señor, si no hay encuentro con el Padre Eterno, ese matrimonio fracasa. Y así es. Es que el que se casa pensando en la fiesta nomás. Amados hermanos, muchos de ustedes tienen su pareja, tienen sus relaciones. Algunos de pronto no están pasando muy bien en su relación. Qué bueno que esta octava que vamos a empezar la ofrezcas por tu pareja también, para que ese amor eterno del Padre que se ha manifestado en tu matrimonio, o que se va a manifestar en tu matrimonio, porque algunos me han dicho, Padre, yo anhelo que mi pareja decida también y juntos llegar al altar. Bueno, esto queda abierto. Este sacramento es un maravilloso regalo donde la pareja le pide al Padre la bendición y el Padre, que no niega nada porque es amoroso, la da. Pero luego hay quienes deciden también entregarse al sacerdocio, y ahí es donde el Padre escoge a hijos pecadores y frágiles como nosotros, como yo, como lo somos los sacerdotes, y nos consagra y nos hace otros Cristos. ¡Qué belleza, hermanos! Usted sabía que el sacerdote es otro Cristo, el Padre eterno. Por eso Jesús dice, pídanle al dueño de la mies, o sea, al Padre, que envíe obreros a su mies. Vea, Jesucristo tiene claro que el que ordena sacerdotes es el Padre. Eso es muy bello. Y en la consagración sacerdotal, el obispo también impone las manos al sacerdote, tanto para el diaconado como para el presbiterado, y la oración que pide el obispo es al Padre. El obispo le dice al Padre que santifique a ese hijo que fue elegido para el orden de los diáconos, o para el orden de los presbíteros, o para el orden de los obispos. Y le dice al Padre que constituya a ese hijo otro Cristo, diácono, servidor, otro Cristo, presbítero, sacerdote, entregado, altar y víctima, otro Cristo, obispo, que rige, que gobierna. Pero es el Padre el que constituye a ese hombre elegido para ser ministro, otro Cristo, por la acción del Espíritu Santo. Y eso es una profundidad teológica que aquí de pronto yo no alcanzo a exponer con toda la potencia, pero que me desborda de alegría el alma decirles lo que yo experimenté el día de mi ordenación diaconal y el día de mi ordenación presbiteral. Como diría San Agustín, postrado siendo la nada y levantando siendo Cristo sacerdote para siempre. Y por eso, ante mi debilidad, ante mi pecado, ante mi fragilidad, porque lo soy, solo me queda agradecerle al Padre haberme llamado a ser servidor de su reino y a ser presente a Cristo en cada sacramento, en cada liturgia, en cada predicación, en cada enseñanza. Y le digo al Padre, aquí estoy, soy tu hijo, y me consagraste para ser como tu otro Cristo. ¿Entiendes eso, hermano? Yo me he anonado frente a eso. Yo me quedo sin palabras. Yo experimento una dicha, pero también un temor. Una dicha porque no soy quien para lo que he sido llamado, y no me lo merezco, pero lo agradezco. Pero un temor de fallarle. Oren por mí y por todos los que hemos sido llamados por el Padre a ser otros Cristos en la tierra, a ser otros Cristos en su Hijo en la tierra. Ay, nos falta tanto. Me faltan tantos pensamientos
como los de Cristo, me falta mirada como la de Cristo, me faltan palabras como la de Cristo, me faltan palabras como las de Cristo, me falta un corazón sacerdotal como el de Cristo, me faltan manos y pies sacerdotales como las de Cristo. Todos los días me levanto con temor, pero con alegría también. Pero no es un temor de castigo, no me lo entiendan así. Es un temor de admiración, de no quererle fallarle. Y terminaría, después de esta experiencia, recordar que el Padre nos espera en su casa. Y como el Padre nos espera en su casa, nos quiere ungir al momento de partir, para que, si la enfermedad es grave y de pronto va a desencadenar en el paso definitivo de este mundo a la eternidad, pues quedemos consagrados y sellados para ese encuentro definitivo con su amor en su casa para siempre. Historia de amor son los sacramentos, historia eterna de amor es cada sacramento. Y por eso el Padre en cada sacramento revela, desvela su amor y su potencia, dándonos todo a quienes siempre seremos y por siempre seremos sus hijos muy amados. Amén, amén, amén.